Matías Batista con toda la información económica del día. ¿Cómo te va, Mati? ¿Qué tal, Jessy, Juan y equipo? ¿Cómo les va? Muy buena mañana para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, vamos a hablar de las LELIC, ¿eh? ¿Cómo están las LELIC y qué está pasando también con los plazos fijos en la República Argentina? Qué quilombo ese, ¿no? Qué lío, te lo tiré así, ¿eh? Qué quilombo que están haciendo con eso. Bueno, a ver, vamos a ponernos en contexto. ¿Se acuerdan de las LEVAX del año 2018 cuando empezamos a tirar abajo de la alfombra toda la mugre y todos mirábamos por un costado sin que le mostremos a todo el mundo que la mugre estaba abajo de la alfombra, ¿no? ¿Viste? Era como que nos hacíamos lo distraído y decíamos, bueno, ¿qué significa esto? Que cuando vos emitís mucho dinero, en la época de Macri se monetizaba la deuda externa, entonces cuando la deuda ingresaban los dólares tenías que emitir pesos. Alberto vino y dijo, vamos a cambiar esa lógica, no vamos a pagar intereses de las LELICs, vamos a resolver eso, y lo que hizo fue empiojarlo, como se dice acá en el interior, ¿no? Complicarlo más todavía porque esas bolas de LELIX, en aquel entonces eran LEVAX, ahora son LELIX y PASES, es cada vez más grande y cada vez más preocupante. El gobierno emite dinero y después, para que ese dinero no presione de una manera brutal sobre todos los bienes de la economía, lo que hace es subir la tasa de interés y volver a aspirar ese dinero mediante las LELIX y PASES, que se llaman mecanismo de absorción de base monetaria. Bueno, esto viene creciendo de una manera preocupante. El año pasado yo ya estaba preocupado cuando el volumen del LELIX y PASES era del doble de la base monetaria. O sea, circulando en la calle hay 6.5 billones de pesos y en aquel entonces eran 12 los billones de pesos que estaban además colocados en LELIX y PASES en el Banco Central. Bueno, hoy es el triple. ¿Escucharon bien? Se triplicaron en relación con la base monetaria, estamos en 19.15 billones de pesos de LELIX y PASES y la base monetaria de 6.3 billones. Esto realmente es preocupante, ¿por qué? Porque alguien lo tiene que desarmar a esto. Alguien lo va a tener que resolver a esto. Y las soluciones pueden ser menos drásticas o más drásticas. Lo que sí es cierto también es que todo el dinero que está colocado en plazos fijos, los bancos se dan vuelta y lo colocan en el sector financiero, en LELIX y PASES en su inmensa mayoría. Gran parte se coloca en esto, en estos instrumentos que el gobierno rentabiliza con una tasa de interés cada vez más alta. Pues fíjate que no puede salir de ese espiral, cada vez la tasa de interés es más alta, y esto lo que genera es que, bueno, no existe el crédito para la pyme, no existe el crédito para la industria, y el crédito para el consumo que existe es carísimo, claro, porque el gobierno te está asegurando una tasa de rentabilidad fenomenal, y los bancos se dan vuelta y lo colocan acá. Ahora, cuando desarmen esto, el problema es que del otro lado están los ahorristas. Entonces, está de un lado los ahorristas colocando el dinero, del otro lado el gobierno ofreciendo cada vez más tasa y los bancos colocando gran parte de sus recursos en estos instrumentos. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? No lo sé cómo lo van a resolver el próximo gobierno, pero es una incógnita, ¿no? Y no es una incógnita menor. No es una incógnita menor, ¿no? Porque si esto sale a la calle va a ser un proceso inflacionario muy, muy acelerado. Si la gente decide salir de los plazos fijos rápidamente e irse a presionar al dólar, cosa que no llega hasta un punto y como el dólar se mueve muy rápidamente, la gente se frena y se queda en el plazo fijo esperando para recuperar. Esta película yo ya la vi, en los últimos años la vengo viendo siempre igual, pero bueno, en algún momento hay que dejar de pagar los cuantiosos intereses que el Banco Central paga por estas LELIX y PASES, que de hecho lo paga con más emisión, ¿no? Ya en la época de Macri, que se acrecentaron, bueno, vos lo marcabas hoy, sobre todo en los últimos 2 años, la pregunta del millón era esa, ¿no? Si esto es una bomba que se arma y cada vez es más grande, que en algún momento se tiene que desactivar. La pregunta es el cómo y cuándo. Bueno, esa pregunta nunca se contestó, digamos. Esa bomba se siguió construyendo. Es cada vez más grande. Es cada vez más grande, se siguió construyendo y el problema es que, bueno, acá la pregunta es, ¿el próximo gobierno cómo la va a desactivar? Porque, bueno, no está claro qué es lo que pretenden hacer,
no está claro cómo lo piensan hacer. En el caso de Milei, que plantea la disolución del Banco Central, él habla de agarrar todos los pasivos del Banco Central, que son estos, y todos los activos, y armar una especie de instrumento que se va a colocar en el mercado internacional, y que ese instrumento lo van a comprar los bancos, pero guarda con eso, porque una cosa es lo que vos crees desde el punto de vista de tu mirada sobre una cuestión, y otra cosa es lo que después el mercado resuelve, porque por ahí el mercado vos crees que te lo va a pagar ese instrumento 30 centavos de dólar y el banco y los inversores internacionales te lo pagan 10, te lo pagan 12, y hay un descalce entre, una cosa es que te lo paguen 29 y vos querés que te lo paguen 30 y otra cosa es que te lo paguen menos del 50%. Entonces, Claro. cuidado con toda esta historia porque Argentina puede terminar en algún plan que nos traiga malos recuerdos, ¿no? Cuidado. Eso además condiciona también al próximo gobierno, sea el que sea. Mucho más si tenés un plan de dolarización como el de Milei, porque ese es un punto que te puede hacer mucho ruido a la hora de avanzar en un plan de dolarización. Totalmente, claro que sí, porque además como lo estamos viendo nosotros, lo está viendo todo el mundo, y si vos no lo resolvés a esto bien, y te sale mal, vas a sacar todos los pesos de la calle, te sale mal en el sentido de que después no tengas liquidez, porque el problema acá es que cuando vos armes un plan y ese plan no tenga liquidez, ¿qué significa liquidez? Que estén los inversores comprando y vendiendo y haya flujo de dinero, te vas a encontrar con que ese dinero después no puede volver a la gente que invirtió, como ya pasó en otro momento de la historia argentina. No quiero mencionar planes para no ser malo, no quiero mencionar planes para no ser malo, pero si ese dinero no vuelve a la calle con fluidez, te comienza una crisis estratosférica. Entonces, es un problema que va a heredar el próximo gobierno, es un problema que lo tiene que resolver. Yo creo que esto se resuelve en 4 años, o sea, hay que armar un plan ordenado para ir convirtiendo, ir cambiando los incentivos de muy corto plazo que tienen los bancos a incentivo de mediano plazo, a incentivo después de más largo plazo, y eso de manera voluntaria, y eso va a ir confluyendo a que se pueda salir de esta situación. Y lo pongo en un ejemplo para ser más claro. Vos tenés LELIQs y PASES. Bueno, una parte de la tasa de interés la empezás a bajar y le ofreces a los bancos otro instrumento de más largo plazo, de 6 meses, y después le ofreces otro instrumento de 12 meses y vas haciendo canjes voluntarios para que el flujo del dinero se mueva hacia otro lugar. Pero también tenés que lograr que el inversor que coloca su dinero en plazo fijo también pueda estirar esos plazos. Entonces tendrás que ofrecer una rentabilidad para los plazos fijos a 9 meses, 12 meses, pero claro, pensar 9 y 12 meses en la Argentina es una locura si no sabes qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, bueno, hay que corregir la inflación, hay que hacer muchas cosas en conjunto para que esto no sea una medida aislada y genere más problemas de los que quiere solucionar.